Buen día, doctor. Buen día. Sus imágenes, por favor. Recording in progress. Bien, ya hemos visto hasta ayer todo lo concerniente a la pared abdominal. Hemos ido viendo primeramente el peritoneo parietal, el peritoneo visceral, todas las dependencias que tiene este peritoneo dentro de la cavidad abdominal. Ayer les he mostrado los músculos anteriores, laterales y posteriores de la pared abdominal. Y hoy vamos a ver, vamos a empezar a ver el contenido del aparato digestivo, ¿sí? Que gran parte de sus órganos se encuentran en la cavidad abdominal, como ustedes saben. Algunos no. En el caso, por ejemplo, del esófago. El esófago es un órgano que se encuentra a continuación de la cavidad bucal, ¿sí? Ustedes saben que después de la cavidad bucal viene la faringe, con sus 3 compartimientos, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, ¿sí? Y a partir de ello, de la laringofaringe, nace el esófago. Sí, miren ustedes en esta figura lateral, el esófago tiene 3 porciones, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. La porción cervical del esófago es complicadísima. Miren dónde se encuentra. Se encuentra en el cuello. Está relacionada, miren, entre qué vértebras. Aproximadamente empieza en C7, C6, C7, torácico 1, torácica 2, torácica 3, más o menos.
¿no es cierto? Y luego va a empezar la porción torácica del esófago, ¿ya? Entonces el esófago es un órgano muy importante que tiene la función de transportar los alimentos desde la cavidad bucal, desde la orofaringe hasta el estómago, ¿ya? Ustedes están viendo acá el lugar donde más o menos nace el esófago. Es decir, a nivel inferior del cartílago cricoides de la laringe. A ese nivel nace. Es más, ahí tenemos una constricción que se llama, como ustedes están viendo, la constricción faringoesofágica, ¿ya? Y ustedes pueden ver la primera porción. El esófago en total mide unos 25 centímetros de longitud, ¿ya? Entonces, y hasta acá, hasta donde empieza el esófago, aproximadamente hay unos 15 centímetros de longitud. ¿Entienden? Desde acá, desde los dientes. Si yo tomo en cuenta los dientes o la fosa nasal, por ejemplo, hasta donde empieza el esófago hay 15 centímetros. Desde aquí adelante hasta la base del cuello hay 15 centímetros. Y desde donde empieza el esófago hasta el estómago hay unos 25 centímetros. El esófago, como les decía, tiene tres partes. Una parte una parte cervical, que está en el cuello, una parte torácica, que está en el tórax, y una parte abdominal, que sobrepasa el diafragma y se encuentra en la cavidad abdominal, que es muy corta, es la más corta. ¿Ya? Les decía que el esófago mide 25 centímetros, y es importante, porque imagínense, si algún profesor les diría a ustedes, a ver, estudiante, venga y vaya y póngame una sonda nasogástrica a este paciente. Entonces tú tienes que introducir la sonda por la nariz y desde la nariz o cavidad bucal más o menos, tienes que saber que hasta donde empieza el esófago hay 15 centímetros, ¿ok? Y desde donde nace el esófago hasta donde termina el esófago hay unos 25 centímetros, ¿ya? Y el estómago mide otros 25 centímetros. O sea que para llegar a la cavidad gástrica, ¿cuántos centímetros tendrías que introducir la sonda nasogástrica? Si sabes que desde la fosa nasal o la cavidad bucal hasta donde empieza el esófago hay 15. Y desde aquí hasta donde empieza el estómago hay 25. Y el estómago mide otros 25. ¿Cuántos centímetros de esa sonda nasogástrica tendrías que introducir hasta llegar al estómago libremente? ¿Qué me dicen? 40. Sí, con 40 llegas al estómago, es decir, llegas a la punta del estómago, ¿no? Sí, no, habría que meterle unos 50, 55, 60 para estar seguros de que estamos en la cavidad gástrica, ¿no es cierto? Ustedes cuando sean internos, residentes, etcétera, van a utilizar con mucha frecuencia esta técnica de colocar sondas nasogástricas. Es muy común en la parte en cirugía, ¿ya? En cirugía. Bueno, miren ustedes el esófago, ¿no? El esófago está recubierto por varias capas. El esófago está recubierto por varias capas. Inicialmente se encuentra en el cuello. Después pasa al tórax, está en el mediastino posterior en el tórax, por si acaso, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver delante de la columna vertebral está el esófago, ¿no? Es muy posterior el esófago, ¿ya?
Y miren ustedes las relaciones que tiene, ¿no? El esófago, esta es la relación que tiene el esófago en el tórax, ¿ya? Está detrás del pericardio, detrás de los grandes vasos, ahí está el esófago, acompañado de los grandes vasos, de los nervios vagos, acompañado de los nervios vagos, ¿ya? Miren, esta es otra capa que tengo, otra figura que tengo del esófago. No se olviden que hay un esófago cervical, que es relativamente corto, y luego hay un esófago torácico, que es el más largo, ¿ya? Si nosotros hacemos un corte en el esófago, nos vamos a encontrar que el esófago tiene cuatro paredes. Imagínense que hagamos un corte transversal en el esófago. El esófago, tengan en cuenta, tiene aproximadamente cuatro paredes, ¿ya? La pared más externa se llama la adventicia, ¿ok? Debajo de la adventicia, el esófago tiene una doble capa muscular. Miren ustedes, están viendo fibras longitudinales y fibras circulares musculares. Entonces, debajo de la adventicia, el esófago tiene una doble capa muscular, ¿ya? Una capa de fibras longitudinales y una capa de fibras circulares, ¿ya? Este músculo es músculo liso, por si acaso, ya no es músculo estriado. Debajo de la capa muscular existe una tercera capa, que es la capa submucosa, que la estoy pintando allá de verde. Miren, debajo de la capa muscular, ¿ya? Hay una capa submucosa. Y debajo de la capa mucosa hay una capa submucosa, hay una capa mucosa. Hay una capa mucosa que más o menos está formada así, ¿ok? Y esta capa mucosa tiene numerosas glándulas. La capa mucosa y la capa submucosa del esófago presentan numerosas glándulas mucosas que fabrican moco. El esófago tiene la función de transportar el alimento desde la orofaringe hasta el estómago. ¿Por qué es la capa muscular del esófago? Porque el esófago también tiene, movimientos eh, que sirven para trasladar. Ustedes saben que en el intestino, los movimientos intestinales, gracias a las capas musculares, se llaman movimientos peristálticos. En el esófago, esta capa muscular también produce movimientos que van a ir trasladando el bolo alimenticio hacia abajo, nunca en sentido contrario. El alimento siempre va hacia abajo, esa es la función importante del esófago, transportar el alimento hacia abajo, ¿sí? La capa mucosa y submucosa del esófago sirve para fabricar moco y lubricar toda esta pared para que el bolo alimenticio no tenga dificultades de ser transportado, ¿ok? Vean ustedes la relación que tiene el esófago con la tráquea. Miren, ahí están viendo la parte posterior de la tráquea, están viendo el músculo traqueal y ahí están viendo algunas fibras que están uniendo a la tráquea con el esófago. O sea, en la parte cervical, sobre todo en el cuello, el esófago está muy emparentado con la tráquea por la parte posterior de la tráquea, ¿no? Esta es la parte posterior de la tráquea y aquí está la parte anterior del esófago. Y vean ustedes que hay una serie de fibras que van a pues estar uniendo tráquea y esófago. Están bien unidos en esta figura, ustedes pueden ver esa unión.
Les cuento que cuando era residente tuve un policía que recibió un balazo en el cuello, atravesó la tráquea, atravesó el esófago. Atravesó el esófago y se quedó ahí en el esófago. Muy complicado, les cuento, porque hizo una fístula, una comunicación entre el esófago y la tráquea. O sea que este tipo tenía que estar con una sonda nasogástrica, porque si no el alimento venía a la vía aérea, le daba neumonías. Reconstruir esas paredes nos ha costado, creo que unas 10 horas de cirugía, porque ustedes pueden imaginarse que en el cuello, el esófago está envuelto por numerosos vasos sanguíneos que son difíciles de acceder, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen ustedes el esófago cervical, ¿sí? En el cuello, el esófago cervical. Y luego tienen el esófago torácico. El más largo es el esófago torácico. Y el esófago abdominal, siempre acompañado de los nervios vagos, ¿ya? Les cuento que el esófago tiene 4 constricciones que son importantes que las conozcamos desde el punto de vista médico. La primera constricción o estrechamiento, si quieren, es a nivel del cartílago, a la altura del cartílago cricoides, ¿ok? A la altura del cartílago cricoides. Ese es el primer estrechamiento, ¿ya? El segundo estrechamiento del esófago es debido a el callado de la aorta. El callado de la aorta se apoya sobre el esófago en su trayecto y va a producir un segundo estrechamiento en el esófago. El tercer estrechamiento está a cargo del bronquio principal izquierdo. Miren, ese es el bronquio principal izquierdo. Ese es el tercer, el bronquio principal izquierdo también se apoya sobre el esófago y produce un estrechamiento. Y el cuarto estrechamiento está acá, cuando el esófago está atravesando el diafragma, ¿ya? Esfínter esofágico inferior también se llama, ¿ya? Entonces, el esófago tiene esos 4 estrechamientos. Es muy importante conocerlos porque ustedes van a ver en la vida profesional que existen muchos pacientes, sobre todo niños y ancianos, que se tragan, que se tragan muchas cosas accidentalmente, desde pequeños huesos de pollo, sobre todo pollo, he visto varias veces, canicas, monedas, dentaduras postizas, prótesis dentarias, en fin, muchas cosas que los niños y los ancianos pueden tragarse accidentalmente. Y ellos después sienten que algo tienen en el recorrido del esófago, ¿ok? Entonces, cuando tú le sacas la radiografía a ese niño o la tomografía, tienes que saber que el esófago tiene 4 estrechamientos. Uno es a nivel del lugar donde nace, del cartílago cricoide, se llama estrechamiento cricoesofágico, por eso. El otro estrechamiento está debido al callado de la aorta. El tercer estrechamiento está debido al bronquio principal izquierdo. Y el cuarto estrechamiento en el esfínter esofágico inferior. ¿Ok? Aquí abajo. Son 4 estrechamientos que no tienen. Miren, algo que deben estar ustedes viendo. El esófago está acompañado del nervio vago. ¿Sí? Del nervio vago. Es más, ingresa al abdomen junto con el nervio vago. ¿Sí? Ustedes vean que en el esófago está acompañado por el vago derecho y por el vago izquierdo. ¿Sí? Cuando el vago entra al abdomen, se convierte en vago anterior y vago posterior. El vago izquierdo se hace anterior y el vago derecho se hace posterior. O sea, otra de las características que tiene el esófago es que siempre está acompañado
por el nervio vago, por el nervio vago, ¿ya? Importante. Entonces ahí ustedes tienen el primer estrechamiento, constricción faringoesofágica, el segundo estrechamiento que está a nivel de la aorta, el tercer estrechamiento a nivel del bronquio principal izquierdo y el cuarto estrechamiento en la esfínter esofágico inferior. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tienen la musculatura del esófago, es una doble capa muscular, longitudinal y circular, muy importante para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Y después del esófago empieza el estómago. Empieza el estómago. ¿Ya? ¿Dónde está el estómago? El estómago está conformado así. ¿Bien? El estómago tiene una, una cara anterior, una cara posterior, tiene la forma de una letra J, ¿sí? Mide 25 centímetros de largo, aproximadamente 12 centímetros de ancho y unos 4 a 5 a 6 centímetros de profundidad. ¿Ya? Ahora bien, miren ustedes que en la cara anterior del estómago, además de cara anterior y cara posterior que ustedes están viendo, el estómago tiene una curvatura menor y una curvatura mayor. Vean ustedes. Se nota claramente. Perdón. En la cara anterior nosotros vamos a ver marcas de órganos que están en relación con el estómago. Por ejemplo, vamos a ver la cara hepática, claro, porque el hígado tiene una relación muy importante con el estómago. Vamos a ver la cara frénica, porque parte del estómago está apoyado sobre el diafragma. Vamos a ver la cara epigástrica, ¿sí? Epigástrica. El epigastrio, me olvidé hablarles de los cuadrantes, ¿no? Pero les voy a hablar antes de seguir de eso, para que se den cuenta. Ustedes saben que en la pared abdominal nosotros tenemos nueve cuadrados. Imagínense que esta sea la pared abdominal. Ahí al centro está el ombligo. Entonces vamos a trazar una línea que está en el borde inferior de las costillas. ¿Ok? Esta línea imaginaria y una línea que pasa por el borde superior de la cresta ilíaca. ¿Ok? Así, dos líneas y dos líneas que pasan por la línea media clavicular, línea media clavicular. Pues vienen desde aquí arriba, así, ¿ya? Entonces nosotros hemos dividido el abdomen en 9 cuadrantes, como ustedes pueden ver, ¿ya? El cuadrante del medio, este cuadrante del medio se llama mesogastrio, mesogastrio. El cuadrante mesogastrio, mesogastrio. Encima del mesogastrio está el epigastrio, ¿sí? Encima y debajo del mesogastrio está el hipogastrio, ¿ya? Eh, Aquí está el flanco derecho, el flanco derecho, el flanco derecho, y aquí está el flanco izquierdo, ¿ya? Flanco izquierdo. Aquí está el hipocondrio derecho, miren, hipocondrio derecho, y aquí está el hipocondrio izquierdo, el hipocondrio izquierdo. Aquí está la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca derecha,
Y aquí está la fosa ilíaca izquierda. ¿Ok? La fosa ilíaca izquierda. Entonces, en el mesogastrio, en el cuadrante del medio, este mesogastrio, esta M grande, nosotros generalmente tenemos al intestino delgado, ¿ok? ¿No? Cuando un niño viene a la consulta, tiene diarreas, vómitos, en fin, le dices, ¿dónde te duele, hijito? Con su dedito te va a señalar el mesogastrio, ¿ya? Para señalarte el intestino delgado. Profundamente al mesogastrio, el intestino delgado, está el páncreas, por si acaso. O sea, un paciente con pancreatitis también te puede señalar ahí, si está con una pancreatitis. ¿Dónde estará el estómago? A ver, díganme ustedes, ¿en qué cuadrante estará el estómago? Epigastrio. En el epigastrio, claro. Por eso es que cuando yo les estoy mostrando el estómago, les estoy mostrando la cara epigástrica. Una parte del estómago es el epigastrio. Es más, la gente cuando tiene problemas en el estómago dice, doctor, me duele la boca del estómago. Me duele la boca del estómago para señalarnos el epigastrio, ¿sí? Un paciente que tiene gastritis, que tiene úlcera, te va a decir, doctor, me duele el epigastrio, ¿ya? ¿Dónde estará el hígado? ¿Dónde estará el hígado, la vesícula biliar y las vías biliares? ¿Qué me dice? En el hipocondrio y en el flanco derecho. En el hipocondrio derecho. En el hipocondrio derecho. El hígado viene así, más o menos, hasta el epigastrio, y más o menos tiene esto, ¿ya? Esta, viene así. Y debajo del hígado están las vías biliares, ¿ok? Hipocondrio derecho. Cuando un paciente viene con dolor de vesícula, por algún cálculo en la vesícula, te va a venir con dolor en el hipocondrio derecho, ¿ok? Es claro, si el paciente viene con dolor en el hipocondrio derecho, tú le tocas el hipocondrio derecho y encima notas que hay algo aumentado de tamaño, es vesícula. Entonces ese paciente probablemente tenga un problema en la vesícula biliar. ¿Dónde estarán los riñones? Los riñones, a ver, díganme. En el flanco derecho y en el izquierdo. Claro, en los flancos, en los flancos. En el hipocondrio izquierdo les cuento que está el bazo, ¿ya? Es un pequeño órgano que lo vamos a ver. Entonces, miren cómo nos sirve a los, estudiantes, a los médicos, saber los cuadrantes. ¿Dónde estará el útero? En el hipogastrio. Claro que sí, en el hipogastrio. En el hipogastrio está la vejiga, está la vejiga, está el útero, está el recto, ¿sí? El recto. En la fosa ilíaca derecha, en una mujer, por ejemplo, una mujer que viene, una mujer joven, de la edad de ustedes, viene a la consulta, a la emergencia, con dolor intenso en fosa ilíaca derecha. ¿Qué sospecharía? ¿Qué órganos tenemos en la fosa ilíaca derecha en una mujer? Trompa de falopio y ovario. Ya, muy bien. Pero también está el apéndice, también El está el apéndice. ciego, claro. También está el ciego, también está el apéndice, ¿entiendes? Podría ser una inflamación del intestino grueso, podría ser una apendicitis, podría ser un problema de ovario, podría ser un embarazo ectópico, imagínense, ¿ok? Muchas cosas. Lo mismo en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? En la fosa ilíaca izquierda está el colon sigmoide, está el ovario izquierdo, está la trompa izquierda en la mujer, en fin. O sea, miren ustedes que los 9 cuadrantes del abdomen nos sirven de mucho a los médicos cuando hacemos historias clínicas, porque nosotros podemos referir, el paciente presenta un dolor en el flanco derecho, en el flanco izquierdo,
en hipocondrio derecho, en fosa ilíaca derecha, en hipogastro, etcétera, ¿no? O sea, nos sirve mucho esta división topográfica que tiene nuestro abdomen, ¿ya? Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema, cuando yo les estoy mostrando el estómago, ahí ustedes pueden ver la cara epigástrica, ¿no? La gente se queja, les decía, doctor, me duele la boca del estómago. En realidad, ahí está el estómago y una cara que tiene el estómago que se llama la cara epigástrica, ¿ya? Y posteriormente, miren las relaciones que tiene el estómago. Posteriormente está una cara esplénica, es decir, del bazo, porque el bazo está en relación con esta porción del estómago. Hay una cara renal y suprarrenal del riñón izquierdo. Hay una cara pancreática muy importante. Y hay una cara colomesocólica, que es del colon transverso. ¿Ya? Entonces, tanto por adelante como por atrás, el estómago tiene relaciones muy importantes. Por adelante con el hígado, con el diafragma, con el epigastrio. Por atrás con el bazo, con el riñón izquierdo, la glándula suprarrenal, el páncreas, el colon transverso y su mesocolon. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, así está el estómago localizado, ¿no? Miren que ahí vamos a encontrar el epiplon menor, o mento menor también se llama, y vamos a encontrar el epiplon mayor, el aumento mayor, naciendo de la curvatura menor y naciendo de la curvatura mayor. ¿No es así? Entonces, el estómago está en un lugar muy especial en nuestra cavidad abdominal, ¿no? El estómago tiene varias partes, ¿sí? La unión del esófago con el estómago se llama cardias, ¿sí? Luego tenemos el fondo del estómago, se llama el fundus gástrico, ¿ya? Esto se llama cardias. Ahí vamos a tener un esfínter, el esfínter esofágico inferior, que es muy importante. La unión del esófago y del estómago se llama cardias. El fundus gástrico. Luego tenemos el cuerpo del estómago, el cuerpo gástrico. Luego tenemos el antro, ¿sí? Miren, este es el antro. Y luego tenemos el píloro. La unión del estómago con el duodeno se llama píloro. Allá hay un esfínter súper importante que se llama píloro. El píloro es importante porque es el que controla el vaciamiento del bolo alimenticio que ha sido digerido en el estómago. El píloro lo va vaciando de a poco en poco el bolo alimenticio. O sea, el bolo alimenticio no se vacía totalmente en el duodeno, sino que se vacía de poco en poco gracias al píloro. El píloro es un esfínter que va controlando el vaciamiento del bolo alimenticio. ¿Ya? El estómago tiene varias capas. Tiene una capa serosa, la más externa. Tiene una triple capa muscular. Tiene una triple capa muscular. Es el único órgano del tubo digestivo y en general de los internos que tiene una triple capa muscular. Miren, unas fibras longitudinales, fibras oblicuas, fibras circulares, ¿ya? Triple capa muscular. ¿Por qué tendrá triple capa muscular el estómago? Y tiene una submucosa y una mucosa que están plegadas, ¿no? Fíjense ustedes los pliegues que tiene el estómago, la mucosa y la submucosa del estómago, ¿no? ¿Y por qué tiene una triple capa? Ahí están viendo el cardias, miren, el cardias, y ahí están viendo el píloro, miren ese esfínter que tienen acá, el píloro, muy importante. Y aquí arriba debe haber un esfínter que se llama el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Entonces, cuando el bolo alimenticio llega al estómago desde la cavidad bucal, nosotros en la cavidad bucal hemos formado el bolo alimenticio con la masticación, ¿no es cierto?
Entonces ese bolo alimenticio tiene que pasar a la orofaringe y luego al esófago y del esófago pues caer al estómago, si vale el término, pasar al estómago, ¿ya? En este bolo alimenticio tiene que ser mezclado con una licuadora, por eso es tanta capa muscular, tiene que ser muy bien mezclado. ¿Con quién tiene que ser mezclado? Con el jugo gástrico, ¿sí? Con el jugo gástrico. El jugo gástrico tiene que mezclar todo el bolo alimenticio y muchos de los alimentos que nosotros consumimos son digeridos, por un lado en la cavidad bucal, por un lado en el estómago. En la cavidad bucal, por ejemplo, son digeridos los almidones, los azúcares grandes, ¿entienden? Porque tenemos enzimas ya en la saliva que van a digerir los almidones. ¿Qué alimentos tiene almidón? ¿Quién me dice? Yuca, papa, arroz, Exactamente. Harina. camote. O sea, esos alimentos, chicos, en parte ya son digeridos en la cavidad bucal. Esos almidones van a ser fraccionados en azúcares más simples, ¿ya? El bolo alimenticio llega aquí al estómago y en el estómago se tiene que mezclar con el jugo, ¿ya? Vean ustedes la triple capa muscular. Bueno, miren ustedes, aquí están viendo ustedes bien la capa serosa. Este es un corte histológico. La capa serosa, la triple capa muscular que tiene el estómago, triple capa muscular, la submucosa, miren ustedes en la submucosa se van a sentar todos los vasos sanguíneos y la mucosa. Oiga, miren la mucosa qué alta, ¿no? En el estómago. Miren la mucosa. Bueno, miren, han hecho un pequeño cortecito de la mucosa del estómago y lo han trasladado acá, al lado derecho. Ustedes pueden ver en el lado derecho ese pedacito que ha sido, esto lo voy a llevar hacia arriba, para que no nos preocupe. Ustedes ven aquí en el lado derecho el pedacito que han trasladado, ¿sí? Y resulta que una glándula gástrica, porque esta es una glándula gástrica de la mucosa, había estado formada por varias células. Miren, ahí tenemos células del epitelio superficial, estas que están en la superficie. Estas células del epitelio superficial, miren, aquí tienen ustedes, voy a irles leyendo, recubren la superficie y producen una película de moco, mucosa. ¿Ya? Las células del epitelio son muy importantes porque la célula de moco que produce estas células del epitelio superficial son una alfombra gruesa que va a recubrir nuestro epitelio del estómago. ¿Ok? Algo que no les he dicho hasta ahora. Ahorita les voy a mostrar. Una de las características del estómago es que fabrica ácido clorhídrico. Y les cuento que el ácido clorhídrico es súper ácido, Tiene 1.2 de pH, o sea, imagínense qué ácido es. Dice que si yo vierto unas 100 gotas de ácido clorhídrico en 1 litro de agua, podría matar a 20 personas. Es un súper ácido. Quema. Si yo me hiciera pasar ácido clorhídrico a través de mi mano, me pasaría como un clavo. ¿Entiendes? Es muy ácido el ácido clorhídrico. ¿Y por qué ese ácido no le hace daño al estómago? Porque el estómago tiene una capa mucosa muy interesante, muy importante, como si fuera una alfombra. Imagínense una gran alfombra que ustedes tiendan en la habitación donde están.
Entonces, estas células del epitelio superficial fabrican moco. Pero no contento con eso, hay otras células que se llaman las células primarias, ¿ok? Las células primarias, ahí ustedes tienen, hay otras células que se llaman las células auxiliares, hay otras células que se llaman las células parietales, hay otras células que se llaman las células principales, hay otras células que se llaman las células endócrinas. Oigan, miren, tantas células, una glándula gástrica, yo pensé que era una sola, no había sido. Había tenido células del epitelio superficial, célula primaria, célula auxiliar, célula parietal, célula principal y célula endocrina. Miren, qué jodido. Entonces, vayamos bien. Las células del epitelio superficial recubren y producen una película de moco. Las células auxiliares, ¿dónde están las auxiliares? Estas. Las células auxiliares producen mucina para aumentar la producción de moco, más fuertemente aniónica. O sea, sobre esa alfombra gruesa de moco que se ha tendido sobre la mucosa, estas células auxiliares van a producir mucina, que es una sustancia que va a contrarrestar la acción del ácido. O sea, a esa alfombra gruesa, tiéndale otra alfombra más, que además no solo es alfombra, sino que tiene un material especial que va a impedir que el ácido destruya la capa mucosa del estómago. Entonces, miren, no solamente hay moco en la mucosa gástrica, sino hay mucina, ¿ok? Que es muy importante. Sigamos leyendo. Entonces, las células auxiliares producen mucina. Las células principales producen pepsinógeno, ¿sí? Las células principales producen pepsinógeno. ¿Dónde están las células principales? Aquí están. El pepsinógeno, después con el influjo del ácido clorhídrico, de las gastrinas, se va a convertir en pepsina. Y la pepsina es una sustancia que va a estimular a la fabricación de ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, estas células producen pepsinógeno, que luego se transforma en pepsina, ¿ok? Muy importante. Las células de recubrimiento o células parietales producen, ¿dónde está? Aquí está. Las células de recubrimiento o células parietales producen ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castell. Se los voy a mostrar. Factor intrínseco de Castell, necesario para la absorción de vitamina B12. Estas células principales son las encargadas de producir ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castell, que es necesario para la absorción de vitamina B12. Van a leer, por favor, en el internet al término de la clase, anemia perniciosa, ¿ok? Algunas personas nacen con anemia perniciosa por falta del factor intrínseco de Castell, que es el encargado de asimilar, de absorber la vitamina B12. Se llama así anemia perniciosa, importante. Entonces les cuento que estas células parietales, o de recubrimiento, habían sabido, pues estas que están viendo ustedes, habían sabido producir ácido clorhídrico, ¿sí? Y factor intrínseco de Castell, ¿ya? Las células endocrinas producen gastrina, ahí están viendo, la gastrina es una hormona muy importante que va a actuar luego en la digestión de nuestros alimentos, ¿sí? Y las células primarias son células de reserva, hay otras células que se llaman células primarias, son células de reserva que sirven para reponer las células del epitelio superficial.
Entonces, miren ustedes cómo una glándula gástrica es pues tan importante, ¿no? Primero tenemos sobre la mucosa del estómago moco y mucina. Por eso es que el ácido clorhídrico no le hace nada. Ah, claro, en circunstancias especiales hay personas que secretan mucho ácido clorhídrico, ¿sí? Y pues pueden lesionar estas capas de protección que tenemos. ¿En qué circunstancias podría producirse mucho ácido clorhídrico? Una persona, por ejemplo, que le brinca mucho al alcohol, una persona que fuma tabaco mucho, una persona que toma mucho café, mucha Coca-Cola, una persona que toma mucho picante, una persona que tiene mucho estrés, podría fabricar más ácido clorhídrico de lo necesario y podría lesionar nuestras capas protectoras de moco y mucina que tenemos en el estómago. Y si lesionan esas capas, el ácido clorhídrico, ¿qué podría producir en el estómago? Díganme ustedes. ¿Una úlcera? ¿Cómo se llama la inflamación del estómago? Gastritis. Gastritis. Eso. Gastritis. Podría producir gastritis. O sea, ¿qué es una gastritis? Y esa es la enfermedad del siglo, ¿no? La más moderna. Entonces van a tener muchos pacientes con gastritis. Ustedes mismos, por el estrés del estudio, por el café, por el alimento que tienen, van a tener con gastritis. Yo tengo gastritis. Y más allá, esa gastritis puede producir una úlcera del estómago, una úlcera gástrica. ¿Entienden? Entonces, miren ustedes que el estómago, pues no haya sido un simple órgano, una simple bolsa que recibe al alimento, al bolo alimenticio, sino que además tiene unas glándulas gástricas que están formadas por numerosas células que tienen funciones importantes en la fisiología de la digestión. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Doctor, Entonces, nosotros cuando en el estómago Perdón que ya... lo corte. Dime. Sí, te escucho. ¿De cuánto me dijo que era el pH del ácido clorhídrico del estómago? 1.4. Muchas gracias. O sea, es muy ácido. Por eso es que les cuento una cosa. Hay un bichito que produce gastritis y úlcera. Ya, es una bacteria. Es una bacteria gran negativa. Que se llama Helicobacter pylori. Ustedes han debido oír de él. Cuando yo tengo pacientes, yo soy cirujano de abdomen. Cuando yo tengo pacientes con Helicobacter pylori, con gastritis, con úlcera, el Helicobacter pylori les cuento que vive como en un oasis en ese pH, a 1.2. Es feliz, es chocho el bicho ahí adentro. Entonces, lo que tiene que hacer el médico para curar a este paciente es subir la acidez, es decir, neutralizar la acidez del ácido clorhídrico. Entonces, para eso al paciente tienes que irle dando medicamentos que vayan disminuyendo la fabricación de ácido clorhídrico. Al paciente hay que darle antiácidos, al paciente hay que darle medicamentos como los omeprazoles, los pantoprazoles, los esomeprazoles. En algún rato ya van a aprender. Entonces, cuando ya el estómago ya no tiene tanta acidez, ¿ok? La acidez la has podido subir a 3 a 4 de pH, entonces recién lo atacas al bicho. Le das antibiótico al paciente. ¿Entiende? Muchos médicos de comienzo atacan con antibióticos y ese antibiótico no le va a hacer nada al bicho si no has cambiado el pH del estómago. Entonces es importante cambiar el pH cuando un paciente tiene gastritis, porque el ácido clorhídrico es muy ácido.
Y el bicho, el Helicobacter pylori, es una bacteria gram negativa, vive chocha, ahí adentro, cuando estamos vivos. Entonces, nosotros tenemos muchos alimentos que ya son degradados, digeridos, ¿ok? Las proteínas van a ser digeridas en aminoácidos. Los hidratos de carbono van a ser digeridos en azúcares simples. Los ácidos grasos van a ser digeridos en grasas simples, ¿sí? Y pues muchas cosas de lo que comemos ya son digeridos o en la cavidad bucal o en el estómago, ¿ok? El agua, por ejemplo. Sí, el agua que tomamos se digiere muy rápido en el estómago. El alcohol se digiere muy rápido en el estómago. Si han tenido la experiencia, por ejemplo, de tomar un vaso de vino, un vaso de cerveza o un vaso de cualquier bebida alcohólica en ayunas, vas a saber que te vas a emborrachar muy rápido, porque se absorbe muy rápidamente el alcohol y directamente va al cerebro. Si tomas alcohol en ayunas, a la media hora vas a estar cantando La vida me engañó. ¿Entiendes? Entonces, hay alimentos que se degradan ya en el estómago, ¿ok? Una gran parte de eso. Pero si aún no se ha degradado algún alimento en el estómago, ahí tenemos el duodeno. Después del estómago tenemos el duodeno, y en el duodeno no se va a perdonar a ningún alimento. Ahí van a ser digeridos todos, ¿ok? Bien, eso es en cuanto al estómago. Después del estómago viene el duodeno. El duodeno. ¿Ok? Déjenme mostrarles. ¿Dónde está el duodeno? Una pregunta, profesor. Dime. ¿Por qué tiene 3 capas musculares el Porque estómago? porque el alimento que llega al estómago tiene que ser muy bien mezclado con el ácido clorhídrico. ¿Sí? El ácido clorhídrico mezcla tan bien el estómago, el alimento, el bolo alimenticio, lo mezcla tan bien, que necesita irlo fraccionando, ¿ok? Mucha de la comida que hemos comido en el almuerzo, a ver, ¿qué comemos en el almuerzo? Arroz va a ser digerido en la boca en parte, en el estómago en parte, ¿sí? ¿Qué comemos? Fideos, va a ser digerido en el estómago y en la boca y en el estómago en parte. ¿Qué comemos? Papa, va a ser digerida la papa, ¿sí? ¿Qué comemos? Pollo, carne, va a ser digerida. Pero si no está digerido, no te preocupes, llega al duodeno y ahí se jodieron. Ahí se van a digerir todos, se van a fraccionar, ¿ok? ¿Tomaste algún líquido? Pues se va a digerir. ¿Estás tomando vitaminas? Pues se va a fraccionar ahí. ¿Estás tomando minerales? Sí, se va a fraccionar ahí. El ácido clorhídrico tiene la función de degradar los alimentos en fracciones más simples. Una proteína va a ser degradado en aminoácidos. Un carbohidrato va a ser degradado en azúcares, en azúcares simples, y así sucesivamente. ¿Ok? Pero bueno, de todas maneras, si el bolo alimenticio aún no ha sido digerido en el estómago, no se preocupen. Ahora el bolo alimenticio tiene que pasar al duodeno. Y en el duodeno, el bolo alimenticio va a estar frito. ¿Y ese movimiento, realiza movimiento el estómago o solamente por contracción o es que es por el peristaltismo que existe igual en... Claro, realiza movimientos que se llaman peristálticos. El tubo digestivo en general, esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, tienen una capa muscular, tienen una doble capa muscular. El estómago triple, no te olvides. Ya, el resto tiene doble capa muscular. Entonces, la doble capa muscular sirve para producir el peristaltismo. El peristaltismo es importante porque transporta el alimento desde arriba hacia abajo, o sea, nunca en sentido contrario, ¿ya?
¿Ustedes han visto a las vacas? ¿Conocen las vacas, no, chicos? ¿Alguna vez han visto la digestión de las vacas? Yo tengo vacas en mi propiedad, muchas vacas. Les cuento que la vaca mastica el pasto, todo el pasto en la mañana, desde la que se levanta, 5 o 6 de la mañana la vaca se levanta, hasta las 7, 8 de la mañana, mete todo el pasto que tiene hasta el estómago, ¿ya? A las 10 de la mañana se acuesta la vaca y regurgita todo el pasto que ha tenido a un estómago intermedio que tiene. Y recién ahí lo comienza a rumiar, a masticar y a transformar en bola alimenticia. O sea, la vaca tiene la capacidad de regurgitar y recién masticar. La vas a ver a la vaca cuando está recostada después de haber comido 2 horas, 1 hora antes, está moviendo la boca, ¿no? Está rumiando y moviendo la boca, ¿sí? Porque está regurgitando y está masticando y recién está transformando el bolo alimenticio. Eso pasa en la vaca, pero en el ser humano no. El ser humano regurgitamos, tenemos la función de la posibilidad de regurgitar. No, en condiciones patológicas tal vez, pero en condiciones normales el ser humano no regurgita nada. Todos los alimentos van a entrar por la boca y van a salir por el ano. No, no todos, ¿no? Una gran mayoría van a ser digeridos y asimilados, pero después una gran mayoría van a ser eliminados, ¿no es así? Entonces, el movimiento peristáltico siempre es en sentido desde arriba hacia abajo, ¿no? Tengan en cuenta eso. Los músculos, pues, mueven, transportan el bolo alimenticio desde arriba hacia abajo. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Entonces, cuando se da Ya, una voy a terminar úlcera, aquí porque les cuento que tengo examen. Dime, te escucho. cuando se da una úlcera, primero tiene que sí o sí darle gastritis a la persona antes de la úlcera. Claro. La gastritis es una predecesora de la úlcera. ¿Okay? Primero tiene que haber una inflamación, tiene que haber una historia de gastritis. Los pacientes estresados, antes decían que la gastritis era la enfermedad de los ricos, de los ejecutivos, de los gerentes de empresas, ¿no? Que estaban con mucha responsabilidad, en fin. Pero ahora sabemos que la gastritis puede pues, tener cualquier persona. Un estudiante de medicina puede tener gastritis. Obviamente, ese chico está súper estresado con tanto estudio, ¿no? Con tanta anatomía, por ejemplo. Y además, encima, en tus ratos de pausa, le vas a brincar al café. Si decides estudiar en la noche, café, ¿no? Tomaremos café para pasar el sueño. Y tomamos café o Coca-Cola, o estamos tomando, ¿cómo se llama? Black, estamos tomando esos que nos hacen pasar el sueño, ¿no? Yo me tomo, por ejemplo, una botellita de Black y estoy con mis ojos así abiertos como un murciélago. O si me tomo una taza de café en la noche, pues no voy a dormir. O si me tomo Coca-Cola de la misma manera, ¿no? Muchos mastican coca, por ejemplo, ¿no? O sea, todos esos elementos, no tenemos buena alimentación. Encima no tenemos buena alimentación, ¿no? Comemos mucha grasa, mucha chatarra, comemos mucha porquería en Santa Cruz. Bueno, en todo lado, no solo Santa Cruz. Lo mismo hacen en La Paz, en Oruro, en Europa, en Estados Unidos. La gente toma mucha porquería, come mucha porquería. Y, y están estresados. ¿Tiene Entonces, tratamiento? sí, claro, tiene tratamiento. Disculpe, doctor, hay niveles de la gastritis, digo, porque hay personas que cuando comen lo quieren vomitar, digamos, pero hay personas que cuando toman agua ya lo quieren vomitar. Esa es una patología diferente, ¿no? Son patologías diferentes que no solo es por gastritis. Habría que ver si hay una persona que hace eso que tú me dices, pues
debe tener alguna lesión del esfínter esofágico inferior, debe tener algún problema adicional, no solo gastritis, ¿no? La gastritis es una inflamación del estómago, se traduce por ardor en el estómago y un poquito de dolor en el estómago, en el epigastrio. Y después de comer algunas comidas, arde y duele también. Pero si hay encima vómitos, pues hay alguna otra lesión, ¿no? No Doctor, siempre. mm. entre los signos y síntomas de la gastritis, ¿cuáles estarían? Ya te he dicho, el ardor gástrico, el dolor en el epigastrio, ¿sí? El paciente siente dolor. El paciente cuando está con el estómago vacío, le duele el estómago. Y después de ciertas comidas también le puede doler el estómago. Como te digo, si yo me tomo una taza de café y tengo yo tengo gastritis, Chano. Y en la mañana me tomo mi Potensor y mis 2 omeprazol. Y después tomo una tacita de café. Pero si tomo café sin omeprazol, me produce dolor en el epigastrio. Entonces es dolor y algo, ¿no? Doctor, y cuando, por ejemplo, bueno, yo no sé, pero cuando en algún momento nosotros comemos alguna comida bien pesada, como que nos empieza a arder, no sé si es el esófago, creo que es el esófago, ¿cierto? Sí, puede Entonces, ser. ¿por qué se da eso? A ver, primero, si has comido alguna comida muy pesada o muy voluminosa, pues puede producirse una distensión del estómago, ¿no? Después de un churrasco, por ejemplo, ¿no? Imagínate, hemos comido mucha carne, la carne no es fácil de digerir, pues se nos hincha, nos da indigestión, ¿no? La carne no se digiere en el estómago, se digiere en el duodeno. Ya les voy a explicar mañana cómo se digiere la carne, ¿no? Las carnes, las grasas, ¿no? En parte se digiere en el estómago, pero la mayor parte también en el duodeno. Entonces, después de una comida copiosa, sí se produce indigestiones, hinchazón del estómago. Por eso es que lo necesario es comer bien, comer lo necesario, ¿no? Algunas veces nos vamos a un churrasco y comemos demasiado, terminamos indigestados, ¿no? O comemos demasiado y nos vamos a recostar inmediatamente. También eso es malo, porque se puede producir reflujo. Después de comer tienes que tener cierto tiempo para que le des tiempo al estómago de digerir un poco tu bolo alimenticio, ¿no? Si te vas a ir a recostar, vas a ir a regurgitar, vas a lesionar el esfínter esofágico inferior y pues te va a dar otra enfermedad, ¿no? ¿Me entiendes? Ya van a ustedes ir con el tiempo, van a ir pues dando rienda suelta a todas sus preguntas que tengan paciencia. Mañana vamos a ver duodeno. Nos vemos mañana. Hasta luego, doctor.